Buenos días a todos. Una alegría estar acá nuevamente disfrutando la alabanza, disfrutando la comunión y ahora un tiempo de disfrutar la palabra. Quiero invitarles a que abran sus Biblias al libro de Romanos. Vamos a estar viendo el capítulo 8 de Romanos. Para aquellos que están llegando esta mañana, bienvenidos a nuestra conferencia de Ante su Palabra, la Reforma, el Espíritu y la Palabra. Quiero leerles algo que aparece en nuestra página de web que describe de qué se trata esta conferencia. Dios no cambia y su palabra tampoco. A través de la historia, el pueblo de Dios ha tenido que luchar por mantenerse fiel a las Escrituras. Nuestra tendencia pecaminosa nos ha inclinado a desviarnos de la palabra. Una y otra vez, el Espíritu de Dios ha traído convicción e iluminación para guiarnos a la verdad. Hemos tenido que reformarnos, volver a la sana enseñanza, a las sendas antiguas. Hoy nuevamente necesitamos una reforma, una que nos vuelva a guiar a los principios fundamentales de nuestra fe, dada una vez y para siempre a los santos. Necesitamos una reforma del Espíritu y la palabra. De eso se trata esta conferencia y las plenarias tienen que ver con este tema. Ayer escuchábamos la predicación de Dardo, el verdadero soplo del Espíritu de Dios. Escuchábamos la predicación de Rodney acerca de lo que el Espíritu de Dios utiliza su propia palabra que inspiró. Y hoy quisiera hablarles de la santificación en Romanos 8, cómo el Espíritu de Dios es el que nos santifica y de qué manera lo hace. El autor Sinclair Ferguson nos habla de la importancia y la relevancia del Espíritu Santo en relación a las doctrinas de la Reforma, que a veces pensamos, cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces tenemos connotaciones de ciertas cosas, quizás manifestaciones espectaculares, y nos cuesta entender realmente lo que la Biblia dice, lo que realmente es cierto acerca del Espíritu Santo y cuán íntimamente está involucrado las doctrinas de la Reforma con la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que dijo Sinclair Ferguson, que ha escrito del tema. Calvino, como B.B. Warfield comenta, fue el teólogo del Espíritu Santo. La fe no nace en nosotros fuera del Espíritu. La gracia nos salva y nos guarda, pero no es sustancia recibida por nosotros, sino la disposición de Dios hacia nosotros, que nos es dado a conocer solo a través del Espíritu. Algunos hablan de solus spiritus, como una secta sola. Las Escrituras nos llegan de la boca de Dios a medida que el Espíritu sopla la palabra de Dios a través de autores humanos. Además, como Calvino enfatizó, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros no tiene ningún valor para nosotros a no ser que estemos unidos a Él, y esto sucede a través del Espíritu. Él trae, por lo tanto, gloria al Padre y al Hijo. Una de las maneras que podemos saber que el Espíritu Santo está activo es que se habla mucho de Jesucristo y de la cruz. Alguien dijo que el Espíritu Santo es un miembro tímido de la Trinidad. Busca glorificar, las Escrituras hablan de que su rol es glorificar a Jesucristo. Podés saber que si se está predicando la cruz, si se está predicando a Cristo, si se está centrado en la persona de Jesucristo, en las Escrituras, eso es obra del Espíritu Santo, sin duda. La realidad es que hoy hay mucha confusión con respecto a la doctrina del Espíritu Santo, como Dardo nos estuvo hablando.
de que hay movimientos falsos, que inmediatamente identificamos ciertas experiencias, cosas visibles, cosas extraordinarias con la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, las Escrituras mismas nos dicen: amados, no creáis a todo espíritu, no sean ingenuos, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. La palabra de Dios nos pide no creer todo lo que supuestamente es espiritual, todo lo que supuestamente es del Espíritu de Dios. Probar para ver si son de Dios. Jonathan Edwards, comentando este pasaje, nos dice que una de las maneras, analizando el avivamiento de su tiempo, una de las maneras de saber es que el resultado se ve en que Cristo es exaltado, en que las personas aman más las Escrituras. Si eso no está sucediendo, no hay evidencia de que esto sea una obra del Espíritu de Dios. Mire lo que dijo Calvino al respecto. Por lo tanto, el Espíritu que se nos ha prometido no tiene el trabajo de inventar nuevas revelaciones de las cuales no hemos escuchado, o formar una nueva doctrina que nos aleje de la doctrina recibida, la doctrina del Evangelio, pero en sellar nuestras mentes con aquella misma doctrina que es encomendado por el Evangelio. Cuando nuestras mentes, nuestros corazones están centrados en el Evangelio, en la palabra de Dios, eso es obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, como Rodney nos predicaba, usa la palabra de Dios para crear el pueblo de Dios. Esa es la maravilla, ese es el descanso del predicador, de refugiarse, de ponerse bajo la autoridad de las Escrituras, no bajo su propio ingenio, sus propias ilustraciones, su propia carisma, sino ponerse bajo el poder y la autoridad de las Escrituras. Porque es ahí donde el poder del Espíritu Santo obra. ¿Dónde podemos ir, mis hermanos, para aprender más del Espíritu Santo, de cómo obra? No hay mejor lugar que ir que a las mismas Escrituras. ¿Dónde vamos a ir? Si no es a las Escrituras. Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces va a haber algo contrario ahí, si Él mismo nos está diciendo cómo son las cosas? En la Biblia, en la misma Biblia, tenemos seguridad, caminamos un terreno seguro. Hoy quisiera particularmente ir a Romanos 8. ¿Por qué elegí este capítulo? Porque está en el libro que fue un libro clave a la Reforma, el libro de Romanos. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Esa es una de las razones. Pero algo interesante también que en el capítulo 8 la palabra espíritu aparece 22 veces, más que cualquier otro capítulo de todo el Nuevo Testamento. El capítulo 8 nos habla mucho del Espíritu Santo. Esto no va a ser una predicación teológica que tiene su lugar en las conferencias de hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Voy a hacer una predicación expositiva, pero específicamente quiero observar en Romanos 8 la obra del Espíritu Santo, particularmente la relación en nuestra santificación. Para ubicarnos en el contexto, resumiendo con una sola palabra ciertas secciones del libro de Romanos, podemos resumir el capítulo 1, del versículo 1 al 17, con la palabra justicia, donde tenemos en esa sección la introducción al libro y el mensaje central. Después tenemos, a partir de 1:18, tenemos perdición, la palabra perdición, donde nos va a mostrar la necesidad de la justificación. Y esto Pablo lo va a mostrar de 1:18 hasta 3:20. Podemos resumir la sección que le sigue, 3:21 a 4:25, con la palabra fe. ¿Cuál es el medio por el cual recibimos la justificación? En capítulo 5 podemos resumir también con una palabra, imputación. ¿Cómo obtenemos paz y vida eterna? Santificación, capítulo 6 al 8, que Pablo habla de la santificación, la adopción y la glorificación también. Podemos resumir el 9 al 11 con elección y 12 al 16 con adoración, las implicaciones prácticas de la justificación. Ese es el contexto de todo el libro de Romanos y hoy vamos a ir en esa sección de la santificación que comienza en el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Y lo que vamos a ver
son 5 cosas. Se dice en los libros de predicación que el máximo de puntos que uno debería tener sería 5, así que estoy al límite. 5 puntos. 5 puntos sobre las increíbles bendiciones que trae realmente el Espíritu Santo a nuestra vida. Eso es lo que quisiéramos estar mirando. Quisiera invitarlos una vez más a que puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdadera, es eficaz, es poderosa y pedimos que utilices mis debilidades, mis imperfecciones, que no sean una distracción para poder comunicar claramente tu palabra. Que vos seas glorificado, que hagas tu obra, que el mismo Espíritu Santo me llene a mí, que el mismo Espíritu Santo traiga convicción, arrepentimiento, conversión y santificación para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. 5 cosas que quisiera que observemos. Si estás tomando nota, la primera cosa, la primera increíble bendición. Quiero que nos vayamos de acá meditando, maravillados, asombrados. ¡Wow! Esto es lo que el Espíritu Santo nos trae en Jesucristo, en su palabra. Número 1, tenemos la libertad del Espíritu, la libertad del Espíritu. Estamos en Cristo sin condenación, tenemos la libertad del Espíritu. Esto lo vemos del versículos 1 al 8. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 7 al 8, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y en contraste, los que no estamos en la carne, sí podemos agradar a Dios. Por eso la libertad, ese es el primer punto. Tenemos libertad que el Espíritu nos trae. Y quisiera, y espero que no nos perdamos con esto, pero quisiera mencionar, en algunos puntos me voy a extender un poco más que otros, quisiera mencionar 4 cosas relacionadas a ese primer punto. 4 cosas que tienen que ver con, tenemos la libertad del Espíritu. Primero, no hay condenación. No hay condenación. Versículo 1. Cuando leemos el texto, tanto las Américas como la Reina Valera dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hay una frase más, que lo más probable que no está en el original, los manuscritos más antiguos no la contienen. Entonces el versículo terminaría ahí. Es probable que el argumento donde él dice por consiguiente o por lo tanto, viene argumentando algo que está conectado desde el capítulo 5. Capítulo 5.1 dice algo parecido, también dice un por lo tanto, 5.1 por tanto, porque el 4 nos habló de la justificación por fe. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por medio de la justificación, por medio de la obra de Cristo, por creer en esa obra tenemos paz, no estamos más enemistados. Y en el 8.1 va a seguir ese argumento. Por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. El capítulo 8 va a comenzar con esta idea de que no hay condenación y va a terminar el capítulo 8 con la idea de que no hay separación. La tremenda libertad que nosotros tenemos como hijos de Dios, de que somos inocentes por la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de Jesucristo en nuestra vida. No hay condenación. La doctrina de la justificación por fe significa que Dios está 100% por nosotros, porque tenemos la justicia de Cristo y no la nuestra. Más adelante en el capítulo va a decir, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie.
Si Dios, el más poderoso del universo, está por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestro? Nadie puede condenarnos si Dios está por nosotros. No hay condenación. Esa es una de las libertades que el Espíritu Santo trajo a nuestra vida como creyentes. La segunda cosa dentro de este primer punto es que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado para no tener que condenarte a vos y a mí en la carne. La ley no pudo hacer lo que el Evangelio hizo: darnos salvación, darnos libertad, no solamente de la pena del pecado, sino del poder del pecado y eventualmente de la presencia del pecado. El pecado sigue estando presente en nuestra vida, pero no tiene el poder que tenía antes de conocer a Cristo. No estamos más identificados debido a nuestra unión con Cristo, no estamos más identificados con el viejo hombre, con Adán, sino con Cristo. La ley jamás tuvo el poder ni la intención de salvarnos. La ley mostraba la santidad de Dios, la ley mostraba nuestra necesidad de un Salvador. La ley no podía salvarnos, pero sí podía condenarnos. Pero porque Cristo ya sufrió la condenación en nuestro lugar, la ley no puede condenarnos. Eso es lo que Él está diciendo en el versículo 2. En vez de esto, Cristo cumplió la ley y condenó al pecado con su muerte para que nosotros seamos libres. No hay condenación. Nos libera de la ley del pecado y la muerte. Esto es la realidad de lo que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Y podemos, tercero, andar conforme al Espíritu. Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al estar en Cristo, la razón que obedecemos no es intentar ganar el favor de Dios, no es por temor. La libertad que trae el Espíritu Santo es que el requisito de la ley se cumplió en nosotros, como si nosotros la hubiéramos cumplido, aunque no la cumplimos. La obediencia de Cristo se cuenta como si fuera nuestra obediencia. Es lo que llamamos la doble imputación. A Cristo le es imputado nuestro pecado y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Y esto se aplica por el poder del Espíritu Santo a nuestra vida. Esto no nos lleva a entonces vivir como se nos antoja, como quisiéramos. Pablo ya argumentó esto en el principio del capítulo 6. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. La libertad que nos trae en el Espíritu es que podemos andar conforme a Él. Antes no podíamos. El que está en la carne no puede. Y la cuarta cosa, en este primer punto, la libertad del Espíritu es que no hay condenación, nos libera de la ley del pecado y la muerte, podemos andar conforme al Espíritu, y porque podemos andar conforme al Espíritu, podemos agradar a Dios. Nosotros podemos agradar a Dios. Esa es una libertad que no teníamos antes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 5 al 8, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No hay peor lugar que estar en el universo
que estar como enemigo de Dios. Y esa es nuestra condición antes de la intervención de regeneración de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. No solamente que no quiere, no puede ni siquiera quiere hacerlo, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Una de las oraciones diarias en nuestra vida, cuando abrimos las Escrituras, cuando comenzamos el día, hoy mismo, meditando en este mensaje, pedía esto: Señor, ayúdame hoy a andar en el Espíritu. Ayúdame hoy a andar en el Espíritu. Yo no puedo agradarte en mi carne, no hay nada bueno en mí. La realidad es que nosotros todavía tenemos algo muy poderoso dentro nuestro que se opone, que es nuestra carne, sigue estando presente. Pero tu Espíritu me ha traído libertad y yo no estoy más bajo la ley, no estoy identificado con Adán, soy libre, no tengo por qué hacerle caso a la carne. Puedo agradarte porque estoy en Cristo y solamente porque estoy en Cristo. Porque no tengo condenación, porque la característica de los hijos de Dios es que andamos en el Espíritu y no la carne. No como medio para nuestra salvación, sino como un fruto de nuestra salvación. ¿Fracasamos en hacer esto? Por supuesto, tenemos ejemplos abundantes en las Escrituras. ¿Se acuerdan de Pedro? Esto es previo también de la morada permanente en los creyentes, pero el punto es, tenemos una historia de ejemplos, Pedro siendo una de ellas, donde él niega a Cristo 3 veces, Cristo lo restaura, aún después con la morada permanente del Espíritu en él, y aún después de haber predicado a miles, Pablo lo tiene que llamar un hipócrita, y lo fue. Entonces, ¿fracasamos? Claro que sí. Pero la característica, el camino, el andar, la tendencia, el patrón de la vida del creyente es un patrón de andar por el Espíritu y no por la carne. Esa es la realidad que la Escritura nos presenta. Mis hermanos, una de las increíbles bendiciones que trae el Espíritu Santo a nuestra vida es la libertad que tenemos y a veces la desconocemos. Y la palabra de Dios en Romanos 8 nos habla en estos primeros versículos de la libertad que vos tenés si el Espíritu de Dios habita en tu vida. Entonces, número 1, tenemos la libertad del Espíritu. Estamos en Cristo sin condenación. La doctrina del Espíritu Santo tiene implicaciones increíbles, implicaciones prácticas, implicaciones cotidianas. No es algo que nosotros simplemente experimentamos en una reunión pública. Experimentamos la obra del Espíritu Santo cuando escuchamos una predicación, cuando cantamos, pero va más allá de eso. El ministerio del Espíritu Santo tiene implicaciones en nuestro diario vivir. Segundo punto. Voy a pasar más tiempo en estos primeros dos. Tenemos la morada permanente del Espíritu, que nos da vida y por medio de él hacemos morir las obras de la carne. Tenemos la morada permanente del Espíritu que nos da vida y por medio de él hacemos morir las obras de la carne. Versículo 9. Sin embargo, acaba de decir, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Lo más probable es que por la manera que está construida el griego acá en el original, no es tanto una condición que le está describiendo, sino bien podría traducirse, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. No está cuestionando si esto es verdad, sino que lo está afirmando. El creyente tiene la morada permanente del Espíritu de Dios. Y esto es algo maravilloso, que cuesta captar. Que Dios, el creador de los cielos y la tierra, habita en nosotros.
el Espíritu Santo ha decidido hacer su morada de manera permanente en la vida del creyente. Desde el momento en que somos justificados, el Espíritu de Dios viene para quedarse para siempre. No va y viene. No es la actividad como el Antiguo Testamento que el Espíritu venía sobre alguien. Es la actividad del Nuevo Testamento a partir de Pentecostés, a la luz de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que el Espíritu mora dentro nuestro de manera permanente. Jesús lo dijo de la siguiente manera: yo rogaré al Padre, futuro, está hablando futuro, previo a la cruz, previo a la resurrección, previo a su ascensión, previo a Pentecostés, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros, y presten atención, y estará a futuro en vosotros. El versículo 9 continúa: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pablo afirma positivamente que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, y negativamente que alguien que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Es interesante que usa la frase del Espíritu de Cristo, porque sabemos, hay algunas declaraciones históricas en la historia de la Iglesia, Concilio de Nicea siendo uno de ellos, que el Espíritu Santo proviene tanto de Cristo como también del Padre. Por eso dice el Espíritu de Cristo, la idea es que proviene de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero al morar en nosotros da evidencia de su presencia. Deja su huella, produce vida, produce frutos. Primera de Juan lo dice de esta manera: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Primera de Juan 4:13, en que nos ha dado de su Espíritu. La manera de saber si hemos recibido o no el Espíritu Santo es si hemos creído o no en el Evangelio puro de que Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es creador, no le debe nada a nadie. Nuestra vida es una vida prestada, no decidimos el día ni el lugar donde nacimos, le pertenecemos a Él, pero estamos en rebeldía, nacemos con una condición ya, una enfermedad, donde estamos separados, camino al infierno. En medio de esa condición, Dios, como escuchábamos en la primera predicación, envía a su Hijo. La única manera que Dios podía sacarnos de nuestro estado de muerte era Él mismo encarnándose, viviendo la vida perfecta, tomando el castigo de un Dios santo en nuestro lugar, resucitando al tercer día, ascendiendo a la diestra del Padre y enviando a su Espíritu Santo a la iglesia, para que la iglesia sea testigo y predique a todas las naciones este evangelio, este mensaje, estas noticias buenas de que hay perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Y hoy mismo, si vos no has experimentado ese perdón, la Biblia habla de que cualquiera que quiera que venga a Cristo. La Biblia enfatiza tanto la soberanía total de Dios, que es Dios el que hace la obra, pero también habla de que el que quiere, que de ninguna manera Cristo lo va a echar afuera. Y habla de que vengan a tomar los sedientos del agua de vida eterna. Hoy mismo podés venir a Cristo, en fe y en arrepentimiento. Y esa es la manera que vos sabés que tenés el Espíritu Santo y sus frutos van a ser visibles. Porque vas a empezar a desear la palabra, vas a empezar
pasar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Vas a desear congregarte, vas a desear conocer al Dios de las Escrituras. Cuando nos convertimos a Cristo, algo sucede en nuestra experiencia. Hay una vida nueva implantada por el Espíritu de Dios. Cuando el evangelista Moody describió su propia conversión, dijo: yo estaba en un mundo nuevo. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos una historia de cómo se prendió una luz. La próxima mañana el sol brilló más fuerte, los pájaros cantaron más dulce, los árboles movían sus ramas con alegría, toda la naturaleza estaba en paz. Algo sucede cuando hay una conversión verdadera. Hay una huella, hay frutos, hay evidencia. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida de abundancia y de gozo porque Dios mismo hace su morada en nosotros. Por eso nuestra vida puede ser una vida de tanta abundancia y tanto gozo, porque Dios vive en nosotros. Esta morada permanente del Espíritu de Dios nos afecta, su huella se hace visible, su obra tiene fruto. En el versículo 10 al 11 va a describir algo de los efectos futuros de la morada de Dios en nosotros. Miren el versículo 10. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo por esta realidad. Nuestro cuerpo sufre los efectos del pecado. Cada uno de nosotros vamos camino a la muerte. Algunos llegamos más rápido que otros. Algunos vemos esos efectos en distintas maneras en nuestro cuerpo. Perdemos nuestro pelo. Experimentamos enfermedades. Nuestro nivel de energía no es lo que era antes, hace una década atrás. Nuestras arrugas son más evidentes. Estamos caminando en cuerpos que van en pos de la muerte. Nuestros cuerpos sufren los efectos del pecado. Pablo dice en otro lugar que nuestro hombre exterior se va gastando, pero nuestro hombre interior se va renovando. Pero el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo es el Espíritu que va a resucitar a aquellos en donde ha decidido tener su morada, aquellos que son sus hijos. Nos va a resucitar, nos va a glorificar. Efesios 1, 13, 14 lo dice de esta manera: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención, algo futuro. La redención tiene un aspecto pasado, pero también tiene un aspecto presente y un aspecto futuro, de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La obra de salvación en nuestra vida, en un sentido ya está completa. Romanos 8 va a describir la glorificación como algo pasado, pero en un sentido es futura. Estamos esperando, aguardando, anticipando, anhelando la redención de nuestros cuerpos. Pero la morada del Espíritu Santo no solo tiene efectos futuros, sino que también tiene efectos presentes en el hoy. Tenemos la morada permanente del Espíritu que nos da vida y por medio de él hacemos morir las obras de la carne. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una contradicción vivir para la carne. Somos deudores, no a la carne,
sino al Espíritu. El camino de la carne es un camino de muerte. Plantea dos caminos. El camino del Espíritu es un camino de vida. Es muy importante aclarar algo acá en el versículo 13. El versículo 13 no es un requisito para nuestra salvación. Nosotros no hacemos algo para entonces asegurarnos que realmente somos salvos, sino más bien una descripción del fruto y la evidencia de nuestra salvación. Calvino dijo lo siguiente de este pasaje: realmente es verdad que hemos sido justificados en Cristo a través de la misericordia de Dios solamente, pero es igualmente verdad y cierto que aquellos que han sido justificados han sido llamados por el Señor para que vivan una vida digna de su vocación, que los fieles aprendan a abrazarlo no solamente para la justificación, sino también para la santificación, ya que Él nos ha sido dado para ambos propósitos. El Espíritu Santo, hermano, hermana, habita de manera permanente. Y esa habitación permanente nos permite ser activos en su poder de pelear con las tendencias de nuestra carne, de poner a muerte las obras de la carne. Debemos ser agresivos, intencionales, combativos contra el pecado en nuestra vida. No debemos tomar ligeramente nuestro enojo, nuestros pensamientos impuros, nuestra lengua hiriente, nuestro corazón idólatra, nuestra falta de oración, nuestro orgullo. Debemos pelear en el poder del Espíritu Santo. Esa es la marca del santo, que pelea en el poder del Espíritu Santo las obras de la carne y las pone a muerte. Cristiano, vos y yo estamos en una batalla y peleamos no con nuestra propia fuerza, sino con los recursos que Dios ha provisto. Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros pongamos a muerte las obras de la carne. ¿Cuánta necedad hay en mí cuando yo intento enfrentar mi vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo, sin Él, sin su palabra, sin una vida de oración, sin una intencionalidad en el poder del Espíritu Santo de matar, poner a muerte las obras de la carne? Nuestra santidad progresiva no es el medio por el cual Dios nos salva. La doctrina católica enseña lo que se llama la justicia analítica. Y es la idea de que vos vas trabajando. La doctrina católica cree que la salvación es por fe, que es por Cristo y que es por gracia. Pero no es fe solo, no es Cristo solo, no es gracia sola. Sino que es fe en conjunto con tus méritos. Finalmente no es una fe bíblica. Y se llama la justicia analítica, donde vos vas trabajando con una supuesta fe y tu propio esfuerzo, y Dios analiza y ve si has llegado a ese punto para entonces declararte justo. Eso no es lo que enseña Romanos, no es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseñaron los reformadores. No es confundir la justificación con la santificación progresiva. Hemos sido justificados, tenemos paz, pero la morada del Espíritu Santo tiene efectos, frutos, evidencias, y estos no están. La Escritura me advierte y me llama al arrepentimiento. Debemos también prestar atención a eso. J.C. Ryle, hablando de la santidad como el fruto del verdadero cristiano, lo describe de la siguiente manera: supongan por un momento que pudiera entrar al cielo sin santidad. ¿Qué harías? ¿Qué deleite encontrarías ahí? ¿Con cuál de todos los santos te unirías y al lado de quién te sentarías? Sus placeres no son tus placeres. Sus gustos no son tus gustos. Su carácter no es tu carácter. ¿Cómo es posible que seas feliz si no fuiste santo en la tierra? La morada del Espíritu Santo en la vida del creyente deja efectos, frutos, evidencias. Número 3. Tenemos el testimonio. No solamente tenemos la libertad, la morada permanente que nos permite poner a muerte las obras de la carne, tenemos el testimonio del Espíritu de Dios.
de que somos sus hijos. Versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, con el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Otro de los increíbles beneficios del Espíritu Santo en nuestra vida es el testimonio del Espíritu Santo de que somos sus hijos. Tendríamos todas las razones del mundo para temer, para acercarnos a Dios, porque Él es un Dios santo, un Dios de ira. Intentar acercarnos a Dios sin la justicia imputada, dada por fe, es como un papel que intenta acercarse al fuego y pretende no quemarse, o se queja de que el fuego no lo perdona y lo quema. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. No podemos acercarnos a Él. Solo por la obra y la justicia de Cristo podemos estar sin condenación y podemos acercarnos y podemos ser sus hijos. Tantas veces en el Antiguo Testamento, cuando alguien se encontraba con Dios, no era una buena noticia. Había terror. Nadie puede ver a Dios y vivir. Estaban maravillados que estaban vivos a pesar de haber estado en la presencia de Dios. La realidad es que una de las maravillas que el Espíritu Santo trae a nuestra vida es que nos adopta. El Padre nos adopta y clamamos a Él, Abba, Padre. Podemos clamar este término que es un término de afecto y de intimidad, y podemos clamar Padre porque el Espíritu Santo ha hecho esta obra. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Algo sucede milagroso el momento que vos te convertís, que de golpe, capaz nunca leíste un libro de apologética, de golpe vos sabés que este libro es verdadero y sabés que el Hijo es verdadero. Estás convencido por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha hecho esta obra de testificar que somos sus hijos. Podemos escuchar las mismas palabras que Dios el Padre le dice a Jesucristo. Este es mi Hijo en quien yo me complazco. Si estás en Cristo, esto es lo que Dios dice de tu vida. Este es mi Hijo en quien yo me complazco. Esas palabras las podemos escuchar. Sos su hijo, sos su hija. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Recordá, sos su hijo. Y podés venir con plena confianza, así como mis hijos se acercan con plena confianza, porque soy su papá. Esta es la obra que el Espíritu Santo ha hecho. Si hoy no sos su hijo, estas son las buenas noticias, no podés apreciarlas hasta no entender las malas noticias. Vos estás bajo la ira de Dios, estás bajo la condenación de Dios. Y si vos te vas hoy de acá sin arrepentirte, no hay garantía de que mañana no sea tu último día. Hoy es el día para venir a Cristo. No endurezcas tu corazón. Vení a Cristo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, de recibir, como un niño. No tenés que hacer nada. Tenés que reconocer que todo está hecho. El arrepentimiento es eso, es un cambio de mentalidad. Depositar tu confianza en Él. Si no sos su hijo, podés venir hoy. No lo demores. Cuarta cosa. Tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las primicias del Espíritu y gemimos aguardando nuestra redención. Versículo 18.
pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos con lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. El versículo 23 describe estas primicias del Espíritu. El comentario de conocimiento bíblico lo describe así: las primicias de un agricultor era el resultado de la cosecha del cultivo cuyo fruto había madurado primero. Esa primera etapa de la cosecha era una anticipación y a su vez la promesa de que habría más frutos. En forma semejante, Dios, el Espíritu Santo que mora en el creyente, es una anticipación de las abundantes bendiciones de que gozará, incluyendo vivir en la presencia de Dios para siempre. No esperes hasta el cielo, hermano, hermana, para ser feliz. Tengo su atención con esa frase. No esperes hasta el cielo para disfrutar el gozo de vivir una vida bajo la autoridad de Dios, bajo el control del Espíritu de Dios. Habiendo dicho eso, nuestros mejores momentos en nuestra vida espiritual, nuestros momentos de más cercanía a Dios, de más andar en el Espíritu, son simplemente primicias de lo que un día vamos a experimentar. La palabra gemimos se traduce lamentar, quejarse. En los versículos previos había descrito que la creación gime. Describe que nosotros gemimos, después va a describir que el Espíritu Santo gime. Pablo en otro lugar dice, 2 Corintios 5:2, pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Hay un anhelo puesto por el Espíritu de Dios de que falta algo. Y ese algo viene en la vida venidera, cuando Cristo regresa a glorificarnos y darnos un cuerpo eterno. Nuestra redención tiene un aspecto pasado, tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro. Dios completará un día la obra de salvación en nosotros. Nosotros caminamos con esta mirada de lo que Dios hará un día. Gemimos, experimentamos sufrimiento. Todo aquel que quiere vivir una vida piadosa será perseguido. En este mundo tendráis tribulación, pero gemimos con esperanza. Número 1, tenemos la libertad del Espíritu. Número 2, tenemos la morada permanente del Espíritu que nos da vida y por medio de él hacemos morir las obras de la carne. Número 3, tenemos el testimonio del Espíritu de Dios de que somos sus hijos. Número 4, tenemos las primicias del Espíritu y gemimos aguardando nuestra redención. Y número 5, y último, tenemos la ayuda del Espíritu en nuestro peregrinaje de dificultades para orar según la voluntad de Dios. Versículos 26 y 27. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme
a la voluntad de Dios. Lo maravilloso acá, que la Biblia dice dos cosas específicas, muy específicas, en cuanto a tu vida de oración. Dice que vos sos débil y que vos sos un ignorante. Yo soy ignorante y yo soy débil con lo que tiene que ver con la oración. Si alguien se jacta de lo contrario, está contradiciendo lo que Dios mismo ha dicho. Somos débiles. No es simplemente que a veces seamos débiles, nuestro estado es un estado de debilidad. Lo reconozcamos o no, lo sepamos o no. Y esto nos debe animar, porque Dios sabe, Dios ha dicho que somos débiles. Pero miren lo que dice el versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda. Esta palabra en el original aparece solo una otra vez. El Nuevo Testamento tiene una connotación de una persona ayudando a otro a llevar una carga pesada. La oración es difícil, es trabajo, es arduo. Lucas 10:40 dice, el único lugar donde aparece es Lucas 10:40, donde dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude con toda esta carga. Y esa es la idea de la palabra ayuda acá. En nuestra debilidad el Espíritu nos ayuda con esta carga. Somos ignorantes en nuestra vida de oración, tanto en el contenido como en la manera de orar. Pero, versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hermano, hermana, quiero que recuerdes la próxima vez que vos te arrodillás, y si no lo estás haciendo regularmente, la persona que está demasiado ocupado para tener una vida de oración está demasiado ocupado para vivir una vida santa. La próxima vez que vos te arrodillás, reconocé, recordá que el Dios Trino está involucrado. Estás hablando al Dios Padre en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo intercede por vos. El Espíritu Santo intercede por vos. ¡Qué maravilla! Otro de los maravillosos beneficios del Espíritu Santo en nuestra vida es que Él está para ayudarnos en nuestro peregrinaje de dificultades. Específicamente está para ayudarnos a orar. Él mismo intercede por nosotros. La creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu gime. La palabra ahí dice que Él intercede con gemidos indecibles. La palabra indecible es algo que no se puede expresar en palabras. No está describiendo lenguas. No es lenguas lo que está hablando acá, sino que son gemidos que no tienen palabras. Porque el texto dice que el Espíritu que no se expresa con palabras, no importa, porque el Padre sabe lo que está pensando, conoce la mente del Espíritu. El versículo 27 dice, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros no sabemos orar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo redirige nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Una carta atribuida a un soldado de la guerra civil expresa las prioridades de Dios para la oración y los deseos del corazón redirigidos adecuadamente por el Espíritu Santo. Le pedí a Dios fuerza para que yo pueda lograr cosas. Fui hecho débil para que yo aprenda humildemente a obedecer. Le pedí por salud para que yo pueda hacer cosas mayores. Fui dado enfermedad para que haga cosas aún mejores. Le pedí por riquezas para que sea feliz. Fui dado pobreza para que sea sabio. Le pedí poder para que tenga la alabanza de los hombres. Fui dado debilidad para que sienta mi necesidad de Dios. Pedí por todas las cosas para que disfrute la vida. Fui dado vida para que disfrute todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, pero todo lo que esperaba. A pesar de mí, mis oraciones no habladas fueron respondidas. Realmente soy el hombre más ricamente bendecido. Mis hermanos, Dios mismo ha explicado la manera en que el Espíritu Santo ha decidido obrar. En el mismo libro que Él inspiró,
Si algo es una obra del Espíritu Santo, hará que estemos más metidos en este libro, más maravillados de la obra de la cruz. El Espíritu Santo está activo en nuestra santificación, en nuestra lucha contra el pecado. Y nosotros creceremos realmente cuando entendemos su palabra, cuando comprendemos más el Evangelio, cuando la aplicamos a nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Wiersbe, hablando de este capítulo, dijo: un repaso de este maravilloso capítulo muestra que el creyente es completamente victorioso. Somos libres de condenación porque Cristo murió por nosotros y tenemos su justicia. Somos libres de la derrota porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu y compartimos su vida. Somos libres del desaliento porque Cristo viene por nosotros y compartiremos su gloria. Somos libres del temor porque Cristo intercede por nosotros y no podemos ser separados de su amor. Ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna frustración, ninguna separación. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, 5 cosas resumiendo con una palabra para que lo puedan recordar. Libertad. El Espíritu nos trajo libertad. Morada. El Espíritu hace su morada. Adopción. El Espíritu hace que nosotros podamos clamar: Abba, Padre. Esperanza. Aguardamos la redención de nuestros cuerpos. Y oración. El Espíritu está para ayudarnos a orar. Oremos. Cuántas maravillas, Señor, que tu palabra nos describe del Espíritu.